y entonces es muy importante para nosotros reflexionar desde la universidad sobre esta diferencia, ¿no? Lo que tengo que decir primero, antes de empezar, es que académicamente hablando, filosóficamente hablando, etimológicamente hablando, no hay mucha razón para hacer una diferenciación tajante entre moral y ética. Mores, siendo la traducción que los latinos han preferido para el ethos griego, ¿no? Y en ambos casos estamos hablando de lo normal, la costumbre, lo que la gente hace, ¿no? Pero obviamente han pasado muchos siglos desde este diálogo greco-latino y es importante en este diálogo am, de, digamos, superar los impedimentos académicos y dictarnos a nosotros la diferenciación que queremos, la diferenciación que necesitamos hoy en día. Y yo creo fuertemente que la diferenciación que necesitamos, sobre todo en América Latina, es una diferenciación entre lo universalizable y lo no universalizable. Y es muy importante hacer esa distinción porque estamos en un momento de una modernización que no hay que fallar porque tenemos hoy día problemas planetarios, nuestro mundo es globalizado y no podemos para nada seguir confundiendo, como se sigue haciendo muchas veces en muchas partes en América Latina, proceso de universalización con neocolonialismo europeo que quiere imponer su mala razón imperialista a los pobres pueblos originarios latinos que serían siempre víctimas de ese neocolonialismo. Eso quiero ser muy tajante, el esfuerzo de universalización que significa la ética no le pertenece a nadie, ni a los europeos, ni a los africanos, ni a los americanos, ni a nadie. Pertenece a cualquier persona que se levanta desde su trinchera, desde su contexto y se da cuenta que la ley de su país no es justa, la moral de su país no es justa, la impunidad no debería ser, los derechos humanos deberían ser respetados, etcétera, etcétera. Y uno puede muy bien ser una señora albandina, un campesino burkinabé y a reivindicar el respeto universal de su dignidad y de sus derechos, ¿no? Entonces, si descartamos ese discurso muy anticuado, muy ideológico de confundir Europa occidental con este, una especie de imperialismo. Y si dejamos de confundir la, am, la se está cortando su audio. A ver, ¿cómo está el audio? ¿Me están escuchando en este momento? ¿Sí o no? Ok. ¿Saben qué? Yo voy Profesor, a disculpe, soy congelar la Mary. cámara Sí se escucha, para el inconveniente está dar en que más se escucha señal entrecortado. a la Por voz, ¿no es momentos se le cierto? deja de escuchar y su cámara se detiene, se congela. Ok, muy bien. Bien, entonces lo que le decía, si descartamos esa ideología
que confunde el esfuerzo racional de Sí, profesor. universalización con un eurocentrismo o un occidentalocentrismo, podemos abordar el problema de la relación entre moral y ética en forma reflexiva y sin, ¿cómo decir? Esa perturbación permanente de meter mucha ideología, mucho hígado en cosas que deben ser filosóficamente discutidas, ¿no? Y es un poco una de las tantas razones por las cuales he decidido dictar esta clase sobre este problema moral y o ética. Muy bien. Entonces, primero, una afirmación filosófica fuerte, la ética, lo que entiendo por ética, no es la teoría de la felicidad. En esta clase nadie va a hablar de felicidad. Yo no sé lo que es la felicidad. Yo no sé lo que es la felicidad para ti. Para mí la felicidad hoy es muy diferente de hace 10 años y es muy diferente que cuando yo tenía 10 o 12 años. La felicidad es un tema absolutamente no universalizado. Y aquí hay que ser tajante y hay que dejar absolutamente esas éticas que se quieren fundamentar en el eudemonismo, en el buen vivir o en la buena vida, como si alguien me pudiera dar a mí una lección de cómo tengo que vivir para vivir bien. Es una estupidez. La felicidad es absolutamente personal y nunca nadie ha podido obligar a nadie a ser feliz a su manera, ¿no? Es más, Kant define esta mala tendencia como justamente el despotismo, es decir, todo lo contrario de la ética. El déspota, y tenemos buenos ejemplos en este momento en Latinoamérica, el déspota es aquel dirigente que quiere hacer al pueblo feliz a su manera, a la manera que él piensa que hay que ser felices, ¿no? Obviamente ese paternalismo o ese maternalismo es absolutamente descartado por la reflexión filosófica. Es decir, que nos queda una sola manera de definir la ética, no es la teoría de la felicidad, es la teoría del deber. Entonces, hay ética si hay algo que se deba hacer absolutamente. Si existen acciones y actitudes que yo pueda exigirme a mí y al mismo tiempo exigir a todos los demás, existen deberes. Y si no hay esa posibilidad, si no puedo exigir nada al mismo tiempo a mí y a todos los demás en una determinada situación, no hay deberes. Si no hay deberes, hay solamente valoraciones, preferencias, escalas de valores, todo es relativo, ¿no? No puedo obligar a nadie a hacer nada y desde ese lugar, obviamente, no existe la ética, solamente van a um, existir las morales, es decir, las pequeñas costumbres de mi pequeño grupo de referencia, de mi pequeña época, de mi pequeño país, de mi pequeña familia, ¿no? Entonces, es muy importante este tema. La ética es la teoría del deber, es decir, la teoría de lo universalizado, porque hay deber cuando algo se debe hacer absolutamente. Les pongo esa foto de un niño dentro de un pozo porque es el ejemplo que toma un filósofo chino, el filósofo Mencio, escribía en la época de Sócrates, ¿no? Y él toma ese ejemplo, dice, cuando un niño está a punto de caer en un pozo, todos, universal,
todos los que miramos esta situación, empezamos a tener un violento temor y nos precipitamos para salvar al niño. Ese violento temor es la punta de la ética, ¿no? Es muy importante entender esto. Hay situaciones donde violentamente se levanta una exigencia que se puede exigir a todos, ¿no? Y eso es bien, bien, bien importante de ver eso. Y esto mismo es un deber. Obviamente, si uno dice, bueno, hay un niño que se va a caer al pozo, no importa, eh, va a ser imposible, ¿no? Va a ser imposible eh, definir el deber. Muy bien. ¿Ya se escucha bien o sigue habiendo problemas de audio? Mary? Ok, muy bien. Entonces, sigo. Bien, desde luego, lo que les quiero plantear hoy día Se escucha mucho más. es lo que hay en esa diapositiva, que no debemos confundir moral y ética, ¿no? Y quiero relacionar la moral a mi grupo de referencia. La moral sería un proceso de integración social, de socialización, y obviamente mi grupo social no solamente me enseñan a hablar, a comer, etcétera, sino me enseñan a hablar bien, a comer bien como se debe y como se debe obviamente en mi grupo social. Desde luego, la moral, siendo un proceso de socialización, exige obediencia de los nuevos miembros que se integran al grupo de referencia. Es siempre particular, es siempre gregaria, una moral es siempre una moral de una manada de seres humanos. Es espontánea porque la moral de mi familia yo la he integrado en mi cuerpo, es realmente incorporada, es mi cultura, ¿no? Y la mejor definición de cultura, sin duda, es lo que queda cuando me olvide de todo, ¿no? Entonces, cuando nos hemos olvidado de todo lo que sabemos, queda nuestra cultura, que es un conjunto de modales, modos de comportarnos, modos de andar en la calle, modos de hablar, etcétera, etcétera. Obviamente la moral viene de casa, pero al contrario, la ética quiero definirla como una reflexión. Y una reflexión sobre los deberes, lo que acabamos de decir, es decir, sobre la legitimidad universal o no de las normas morales que me enseñaron en mi familia. Y obviamente en las normas morales que me enseñaron en mi familia hay unas muy buenas, por supuesto, que son universalizables. No mientas, no robes, no mates, no agredas a tus amigos, etcétera, etcétera. Y hay otros que no son universalizables para nada. Por ejemplo, modales de cocina, modales de cómo uno se debe comportar hacia los demás, etcétera, etcétera. Quizás prejuicios sobre la, la homosexualidad, o otros temas que en mi moral de casa quizás me dijeron, eso es espantoso, lo debes rechazar absolutamente, ¿no? Entonces la ética va a ser una reflexión. Desde luego, ella nos conduce muchas veces a desobedecer, ya que pretende a la universalidad, mientras que la moral es siempre una integración particular en un grupo particular, ¿no? Desde luego, es muy importante ver que la ética es reflexiva, dudosa, compleja, porque es muy difícil a veces encontrar lo universal, ¿no? Desde luego, hay una diferencia entre la obediencia moral
y la desobediencia ética. Les invito a pensar muy bien que la ética, siendo un proceso de universalización, ha conducido muchas veces sus mejores representantes a la desobediencia frente a su grupo de referencia. Estoy, por ejemplo, pensando en Sócrates. Estoy, por ejemplo, pensando en Jesucristo. Estoy, por ejemplo, pensando en Nelson Mandela, en Rosa Parks, que se sentó en un bus en Estados Unidos y que rehusó dejar el sitio al blanco como la moral de su época le obligaba a hacer, etcétera, etcétera. Esas personas como Gandhi, por ejemplo, en la India, las reconocemos como personas éticas y en realidad, si miramos su vida, han pasado su vida a desobedecer. Desobedecer a su ciudad, desobedecer al libro sagrado, desobedecer a la ley del Colón que había impuesto, desobedecer al apartheid, desobedecer a las costumbres sociales de su época. Entonces, si entendemos el proceso de moral como el proceso impositivo de obediencia y el proceso de ética como un proceso de búsqueda de lo universal, emancipadora y entonces desobediente, tenemos una diferenciación tajante que nos va a permitir nosotros los académicos, nosotros que tenemos a cargo la educación moral y ética de nuestros alumnos nos va a permitir empezar a bailar con conceptos dialécticos opuestos y complementarios, ¿no? Es la moral, obviamente, como es un proceso que integra grupalmente, afirma lo que es, valora lo que se debe valorar, ¿no? Afirma el grupo y lo reafirma sin cesar. Desde luego es impositiva y se preocupa por la desviación, ¿no? Es una moral que viene de casa, mientras que la ética jamás viene de casa. Y obviamente la moral es etnocentrista, es centrada sobre sí misma. Por ejemplo, una sociedad monogámica dice hay que ser monogámico, ¿no? Y no se preocupa para nada si la poligamia puede ser pertinente, interesante, racional, etcétera, etcétera. Para la moral es una barbaridad y punto, ¿no? Entonces, obviamente, el defensor de la moral está muy preocupado por la desviación, es decir, la desintegración grupal. Y cada vez que va a sentir que su grupo se desintegra, va a gritar al fin de la moral, a la pérdida de los valores, a la crisis moral, etcétera, etcétera, ¿no? La reflexión ética más bien se preocupa por la emancipación, como es reflexiva, como es problemática, es la contradicción entre lo que afirmamos y la universalidad que la interesa. Desde luego, si empezó a hacer una pequeña reflexión sobre mi moral monogámica, por ejemplo, puedo rápidamente entrar en la conclusión de que es muy difícil universalizar la monogamia, que puede haber grupos, y de hecho hay, que piensan la vida de otro modo, la familia de otro modo, las relaciones de pareja de otro modo. Y bueno, puedo empezar a relativizar mi moral gracias a un universalismo ético y empezar a ser tolerante. La moral es intolerante por definición, la ética es tolerante por definición y eso es muy importante de resaltar. Entonces, ¿qué pasa en la historia de la humanidad? Y se aceleró muchísimo
desde que se conoció todo el mundo, desde que hubo esa integración de globalización de todas las partes del mundo. Obviamente la ética tiende a asegurar un progreso moral de las morales particulares, es decir, que poco a poco la ética va a inspirar la moral, muchas veces a través del derecho universal, y el evento de los derechos humanos es un evento fundamental. Ojo, es un evento que sigue construyéndose, ¿no? Los derechos humanos no vienen de 1789, empiezan ahí, pero siguen construyéndose y hoy día seguimos peleando, debatiendo a saber si hay más derechos universales que los que antes se pensaban, derechos de los pueblos indígenas, derechos del mundo rural, derechos de las minorías, derechos de los animales. Hay muchas discusiones, saber si debemos atribuirle derechos a los animales o no, etcétera, etcétera. Entonces, la ética universal y el derecho universal que la institucionaliza es una discusión sin cesar que empuja nuestras morales particulares hacia mayor universalidad. Y es ahí que hay un progreso moral de las morales, vale la redundancia, y un progreso jurídico de los derechos positivos a través de la mayor universalidad. Es decir, lo que nosotros valoramos moralmente y lo que nosotros instauramos como ley sería más universalizable, es decir, en una buena argumentación reflexiva razonable, cualquier otro pueblo podría darse la misma ley porque esta ley y esta valoración alcanza una dimensión universalizable, ¿no? Entonces, la idea para el progreso moral es lograr encarnar la ética, esa pulsión de universalización, en las morales sociales. ¿Cómo hacer eso? Y ahí está finalmente todo nuestro trabajo, nosotros los universitarios, ¿no? La palabra universalidad define la misma universidad, ¿no es cierto? Si debemos enseñar algo a nuestros alumnos, obviamente no es la moral. Primero, como viene de casa, ya no hay que enseñarla, ¿no? Obviamente, si tenemos que enseñar algo, es la ética. Y para enseñar la ética, para inyectar un poquito más de ética en las morales, no hay mil modos. Hay que promover una sociedad plural. Hay que promover una sociedad que ama la diversidad y eso es particularmente importante en nuestra América Latina, donde todas las sociedades latinoamericanas son muy diversas, ¿no? No hay sociedades monoculturales en Latinoamérica. Incluso en los países más pequeños hay mucha diversidad, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la ética, en lugar de ser una especie de imposición neocolonial de los europeos, bla, 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 es al contrario un proceso de amor a la diversidad y amor a la tolerancia que van a permitir por fin frente a el atropello permanente de la legitimidad, dignidad y derechos de los pueblos indígenas, la ética es lo que va a permitir por fin respetar y valorar esta diversidad indígena en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Entonces, respeto a la alteridad, práctica, obviamente, del debate dialógico público, lo que debemos llamar no una democracia formal, ¿no? Elección de los representantes cada 5 años, sino una democracia real, es decir, posibilidad de mirarnos la cara, de buscar responder a la pregunta juntos, ¿cómo debemos vivir juntos? De no estar de acuerdo, de pelear, pero de pelear mediante las armas blandas
del diálogo, del debate, ¿no? Y eso está ligado al segundo punto que les pongo acá, creo yo muy importante, enseñar a los niños a pensar por sí mismos, ¿no? Y cómo un niño va a empezar a pensar por sí mismo, va cuando el adulto se calla, cuando el adulto reconoce ante el niño que no tiene todas las respuestas, que puede dudar, que hay cosas que no sabe y que no es una vergüenza no saber. Cada vez que no sabemos, al contrario, eso significa una buena ocasión para reflexionar, para buscar, para investigar, personal y colectivamente. Entonces, un niño y un joven que no está frente a un adulto dogmático que tiene respuesta a todo y que dice cállate, escucha y aprende porque tengo la santa verdad, pues ese niño va a aprender que a veces la verdad aparece claramente, a veces no, hay situaciones complejas, ¿no? Y necesitamos reflexionar. Y a veces tomamos una decisión, la podemos criticar al día siguiente y cambiar la norma, cambiar la regla, cambiar la ley, porque ya no nos gusta, ya no funciona, ya no nos parece, ¿no? Entonces, esa capacidad de cambio normativo es muy importante. No hay no hay mil soluciones para eso, hay una sola, poner en las manos de los niños asociados dentro del colegio, dentro de la escuela primaria y dentro de la universidad cuando son jóvenes adultos, herramientas para que ellos mismos autónomamente dicten su propia ley, ¿no? Es muy importante. Enseñar también la alteridad. Es importante describir cómo viven las culturas muy ajenas a la nuestra, tratando de entenderlas desde su lógica propia, ¿no? Eh, Tomando mi pequeño caso personal, cuando yo tuve la suerte de viajar a Burkina Faso antes de venir a Perú, pues estar en contacto con poblaciones rurales, poligámicas, africanas que vivían en condiciones económicas extremadamente alejadas a la mía, me enseñó muchísimo porque al percatarme de su lógica propia para valorar su modo de vivir, pues eso me permitió relativizar tanto mi propia cultura que me abrió en muchas cosas. Obviamente, como había leído Kant antes, estaba ya preparado a ver el mundo como una construcción social y no como un conjunto de entes en sí, con una verdad en sí, que conoce las cosas en sí, ¿no? Muy bien. Enseñar la complejidad y enseñar a soportar la incertidumbre. Eso es muy importante. Ahí yo refiero a Edgar Morin, que ha escrito muchos textos sobre eso. Los 7 saberes necesarios a la educación, por ejemplo, es un gran texto que yo les invito a leer, ¿no? Enseñar a ponerse en el lugar de todos los demás. Eso es muy importante. Es esa capacidad de descentrarse de sí mismo, de decir, yo creo firmemente que A, pero quizás este individuo B, él cree firmemente que B, ¿no? A ver, ¿cómo hay que pensar para pensar como B, ¿no? Ponerse en el lugar de los demás es una tarea absolutamente necesaria y si desgraciadamente los profesores en la primaria y en los colegios latinoamericanos son demasiado dogmáticos, ¿no? A mi humilde juicio, no lo hacen, por lo menos que nosotros en la universidad lo hagamos y lo hagamos bien y dejemos absolutamente el positivismo cientista y el positivismo moralista, ¿no? Y finalmente, promover una sociedad en la cual no todo lo ético debe ser legal
y no todo lo legal debe ser ético. Ese es un punto muy importante. Quizás valdría la pena hacer una clase sobre este solo punto. Se constata que en las sociedades más avanzadas a nivel ético, más universalizables, que siempre hay un bache entre la moral que la gente asume y la ley. La ley es siempre más laxa que la moral. Y para tratar temas muy agudos de problemas sociales, el derecho tiende a permitir cosas que la moral reprueba, ¿no? Ese es bien importante, ¿no? Ahí está el tema del aborto y ahí está el tema de las drogas, por ejemplo, ¿no? En muchos países ahora, constatando que a pesar de todos los esfuerzos de la educación moral, hay gente que se droga, cosa que no está bien, pues hay que tratar socialmente ese problema. Entonces, muchas municipalidades tienen legalmente la posibilidad de acomodar una casa pública, municipal, en la cual el drogadicto va a poder venir a drogarse sin que nadie lo moleste, sin que nadie lo arreste, pero en esta casa donde se va a poder drogar libremente encuentra jeringas esterilizadas, entonces hay cuidado frente al SIDA y otras enfermedades de transmisión mediante jeringas y va a encontrar un psicólogo, va a encontrar un médico, va a poder ser atendido si desea salir de su problema de drogas. Entonces, en esos países, en esas casas de chut, como se suelen llamar en los países de Europa del Norte, muchas veces la droga que emplea el drogadicto es ilegal, pero hay un permiso legal que se da para resolver algo que es mucho más importante que el respeto de la legalidad, que es la salvación de los individuos que necesitan ayuda por parte de su país, de su comunidad, entonces que necesitan un permiso moral, ¿no? Espero que me dejó entender y ese bache, esa zona gris entre lo ético y lo legal, es justamente lo que no acepta el dogmático. Para el dogmático, todo lo que no está bien según su modo de pensar debe ser terminantemente prohibido, ¿no? Y es eso la enorme equivocación que hace que todavía en el siglo XXI estamos muchas veces en retrocesos morales por las morales que imponen sobre todo grupos religiosos extremadamente dogmáticos de cualquier cuño. Bien, entonces la ética 3D que yo defiendo y que es una ética compleja que trata de articular virtud, justicia y sostenibilidad, nos conduce finalmente para el proceso de educación a tres conceptos. Hay que educar el carácter de la persona, por supuesto, pero hay que consensuar la comunidad que queremos juntos, y ese es el tema de la ética pública, de la justicia, del debate democrático, y hay que armonizar el desarrollo con las condiciones del planeta Tierra o del planeta agua, porque es más un planeta agua que un planeta tierra, y eso nos obliga obviamente a reflexiones sobre la sostenibilidad. Entonces, si hacemos esas tres cosas a la vez, ¿no? Empezamos a salir un poco de solamente transmitir la educación del carácter al niño y empezamos a ponerlo en una situación donde va a tener que entender que los demás tienen voz y voto, entonces tiene que negociar, tiene que dialogar. Y el planeta Tierra también tiene voz y voto. Desde luego vamos a tener
que limitar nuestra acción a la posibilidad real de armonizar nuestro desarrollo, ¿no? Entonces, si educamos el carácter sin practicar la democracia consensual y el desarrollo sostenible, sencillamente estamos eh, educando mal al niño, lo educamos a una moral autoritaria, muchísimas veces injusta, ya que impone sin discusión y al final ineficaz, porque obviamente quien trata de inyectar la moral con imposición, consigue un niño secretamente rebelde, con doble discurso, con mentiras y que va a pasar su tiempo apenas pueda a ser corrupto, es decir, a no obedecer a la ley que se le ha impuesto, entonces que no quiere. Bien, ¿cómo saber reconocer lo que es ético? Es una pregunta que muchos alumnos nos dicen. Es una pregunta en realidad un poquito tonta porque en la inmensa mayoría de los casos lo que es universalizable o no es absolutamente obvio. Yo les digo siempre a mis alumnos, ningún ladrón quiere ser robado. Entonces el ladrón no se pregunta si robar está bien o está mal, si es universalizable o si no es universalizable. Obviamente el ladrón sabe que robar no es universalizable, no necesita leer el código penal para eso, y eso hace que el ladrón cuando roba pues se esconde y no declara a todo el mundo públicamente, soy un ladrón, les voy a robar, ¿no? Lo hace a escondidas, lo que significa que sabe que no es universalizar, además no quiere ser robado él, entonces detesta él también el robo, no quiere ser robado, entonces lo que nos dice es, todos deben ser buenos ciudadanos que no roben, salvo yo, porque yo me auto excluyo de esa universalización, ¿no? Entonces, en la inmensa mayoría de los casos es muy simple saber lo que es universalizable, ¿no? Y efectivamente hay pocos casos donde sí es más complicado, ¿no? Si una persona trabaja en un hotel brindando un servicio y que un cliente le dice, oye, este mismo servicio no me lo puedes brindar en forma privada sin pasar por el hotel, la persona se encuentra en un conflicto de interés. Por un lado, vender un servicio le es interesante, pero ha tenido acceso a este cliente por el hotel. Entonces, sería obviamente un conflicto de interés difícil a asumir y aceptar para su empresa. Entonces, ¿qué hacer? He aquí una pregunta donde no es fácil de encontrar lo universalizado. Entonces, obviamente, la historia de de la humanidad hubo muchas preguntas desde la regla de oro que permiten resolver este tema de la universalización, ¿no? Podría querer que todos hagan lo mismo que yo quiero hacer, podría querer que me hagan a mí lo mismo que yo hago a los demás, podría argumentar, esa es la versión Habermas y Carlotto Appel, ¿no? Podría argumentar entre los demás las razones de mi decisión y esperar convencerles de que yo tengo razón, y podría decir públicamente lo que quiero hacer o tengo que guardarlo en secreto para tener éxito. Esa es la pregunta de Kant en el proyecto de paz perpetua, ¿no? Y bueno, cuando ninguna de esas preguntas me permiten en forma clara y distinta distinguir lo que es universalizable y lo que no, pues todavía tengo el recurso de hablar con los demás, mis familiares, mis amigos, personas de confianza, colegas, especialistas, etcétera, etcétera, para saber, ¿no? Entonces, todo eso nos conduce a ¿cuál es la ética que hoy día en nuestro medio latinoamericano se promueve? Pues yo veo una cierta patología, ¿no?
yo veo una cierta patología. Yo veo que hay una extrema sensibilización y mediatización ética. Pues, estamos en países donde todos los días para vender su noticiero, para construir su producto noticia, los periodistas arman escándalos, ¿no? Y eso desemboca en algo peligroso jurídicamente, que es el retroceso de la presunción de inocencia, porque antes de saber si es verdad o no, se declara públicamente que fulano de tal ha hecho tal cosa y que es un escándalo, entonces ya perdió su presunción de inocencia porque sencillamente se publicó su vida privada sin saber si es verdad o no. Ese es un gran problema. Obviamente en nuestra Latinoamérica, que está en un proceso avanzado de modernización, hay un retroceso muchas veces final de la moral grupal, y eso crea una carencia desesperada por parte de los dogmáticos de una ética a través de la pérdida de los valores, pérdida de autoridad y se pide la mano dura, ¿no? Al contrario, todos los jóvenes están en un proceso muy avanzado de autonomización y diversificación total de las opciones de vida y eso desespera al dogmático, ¿no? Y dentro de ese doble marco de una mediatización de ética y de un retroceso de la moral grupal gregaria, hay un feroz retorno de una ética muy conservadora de lo que yo llamo la pulcritud en ese contexto de corrupción que estamos viviendo, ¿no? Pero mucho cuidado con eso, porque el segundo contexto en el cual vivimos es obviamente la crisis global de habitabilidad humana del planeta. ¿No? Estamos con el cambio climático, estamos con la pérdida de biodiversidad, estamos en una situación muy difícil y del cual ya se están sufriendo los pobres, ¿no? Bueno, en Filipinas se anunciaron que Yakarta, la capital, ya no va a ser la capital, porque como sufre por culpa del cambio climático demasiadas inundaciones, se está hundiendo la ciudad, van a tener sencillamente que cambiar la ciudad capital. ¿Se dan cuenta? Acaban de publicar esta noticia. Entonces, estamos ante esa crisis, pero si se dan cuenta, uno y dos no corresponden para nada, ¿no? Exigimos una ética histéricamente que es una ética de pulcritud individual, cada quien tiene que ser absolutamente pulcro y no cometer ningún atropello a la buena moral, a la buena reputación, a la ley, etcétera, etcétera. Mientras que lo que necesitáramos es una ética de corresponsabilidad planetaria. Sentarnos, ¿no? Sentarnos todos juntos para estudiar los problemas de corresponsabilidad planetaria. Entonces, exigimos pulcritud individual en lugar de exigir corresponsabilidad social, corresponsabilidad colectiva. Y eso es un enorme problema. Esa ética de la pulcritud, que es sumamente dogmática, que condena cualquier desviación, ¿no? Que es muy rígida a nivel socioeducativo, todavía en América Latina el dominio de una cultura militar en el salón de clase y en el colegio en general es muy notorio y deberíamos absolutamente salir de esa cultura militar del siglo XIX que es absolutamente obsoleta en el siglo XXI, ¿no? Pues esa ética de la pulcritud corresponde siempre a un doble discurso, porque si me piden a mí ser pulcro, ser absolutamente ético, pues yo me conozco, yo no soy totalmente ético. Hay cosas que hago bien y hay cosas que no hago bien.
Desde luego, ¿cómo voy a hacer frente a esa ética de la pulcritud? De repente yo también, yo la voy a manejar, ¿no? De la boca para afuera, pero manejándola de la boca para afuera, voy a tratar solapadamente de hacer otra cosa. Entonces, la ética de la pulcritud conduce a otra ética que la ética de la dejadez, ¿no? Donde al contrario se tolera las desviaciones, se mantiene todo en la zona gris, se promueven normas perversas, es decir, normas que son imposibles de aplicar, desde luego que dan lugar de frente a la corrupción, ¿no? Y lo que llamamos en América Latina la cultura de la transgresión, ¿no? Pepe el Vivo, echa la ley, echa la trampa, como decimos en el Perú, ¿no? O como se suele decir en Brasil, para los enemigos la ley, para los amigos todo, ¿no? Eso es bien, bien, bien interesante de ver eso. Entonces estamos con ese doble juego de la pulcritud de la boca para afuera y de la dejadez de la boca para adentro, ¿no? Y lo que falta y que deberíamos trabajar es más bien una ética de la responsabilidad. Sincerar las desviaciones, administrarlas, educar a la democracia discursiva, y practicar la coherencia, el consenso, la cultura de la transparencia, la cultura de la mejora continua, sabiendo que no todo es perfecto y que la misma imperfección es sana, porque una sociedad siempre debe estar en progreso. Entonces, quisiera ahora hablarles de mis últimas reflexiones sobre ese progreso ético que yo veo que se está dando en el mundo y en América Latina también, frente a los procesos de valoración, ¿no? Desde la moral de mi casa, mi moral que me ha permitido integrarme en el mundo, pues la moral se da siempre a través de la valoración. Hay cosas que valora y hay cosas que no valora, ¿no? O sea, yo creo que básicamente hay cuatro modos de valorar las cosas para progresar éticamente. La peor de la valoración es la valoración discriminatoria. Valoro lo mío desvalorizando lo ajeno, ¿no? Y discrimino entre lo mío, que es genial, y lo tuyo, que es asqueroso, horrible, vergonzoso y hay que eliminarlo, ¿no? Hay un tipo poquito mejor de valoración que es muy moderno, ¿no? Que es la valoración meritocrática, ¿no? Ah, yo te puedo valorar a priori, ¿no? Pero esa valoración depende de si lo mereces o no. Entonces son las acciones de las personas que van a finalmente poner la valoración que se le debe dar. Entonces, si tú eres ladrón, si tú eres asesino, si tú eres mentiroso, si tú eres traidor, si tú eres una persona que no merece, vas a perder esa posibilidad de ser valorado dentro de tu grupo, ¿no? Después viene la valoración humanista que dice, cuál sean las acciones de las personas, como es una persona humana, tiene su valor intrínseco, ¿no? Y finalmente tenemos un nuevo proceso de valoración, que es una valoración ecológica, que no solamente valora como la valoración humanista las personas humanas, sino va a empezar a valorar todos los procesos que hacen el planeta Tierra habitable. Entonces hay que valorar también el plancton, porque él me da la mitad del oxígeno que respiro, la otra mitad me la dan las plantas, hay que valorar las plantas, hay que valorar los ecosistemas, hay que valorar la vida animal, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, desde la valoración discriminatoria
profundamente no universal y la valoración ecológica absolutamente universal, estamos con un- un, una progresión ética de universalización, ¿no? Entonces, en ese proceso de modernización, efectivamente, hay morales no universalistas, que son los dos primeros tipos de valoración que dependen de una concepción ontológica. Es por lo que tú eres que te valoro o no. Y las éticas universalistas, al contrario, valoran de modo independiente de la concepción ontológica, ¿no? Entonces, en la valoración discriminatoria es muy simple, es una valoración que, que hace que es el ser que define el valor, ¿no? Lo que tú eres define ontológicamente tu valor. Entonces, si tú eres negro y que la sociedad valora lo blanco, pues la tienes perdida, no vas a valer nada y te vamos a discriminar. Obviamente, esa valoración discriminatoria justifica el racismo. Hay gente mala por naturaleza, por ejemplo, toda la gente que rechaza por naturaleza la homosexualidad, ¿no? Desvalora la persona por su preferencia sexual. Por naturaleza, eres un homosexual, por naturaleza, eres un malo, te discriminamos y tratamos de uh, mejorarte, eliminarte, matarte, etcétera. Y cada vez más problemas de violencia contra las minorías sexuales en el mundo y eso es un enorme problema. Después, la valoración meritocrática va a caer en problemas como justificar la pena de muerte, ¿no? Si tú no mereces por tus actos, ¿no? Pues no tienes por qué seguir existiendo en esa sociedad, ¿no? Entonces se justifica la pena de muerte, por ejemplo, porque pues los malos no valen nada. Entonces hay que suprimir a los malos, ¿no? Dentro de las éticas universalistas tenemos obviamente la gran valoración humanista, que su gran aporte es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Las personas tienen un valor intrínseco y aunque las personas hayan actuado mal, merecen por dignidad un juicio, por ejemplo, un abogado, merecen cumplir una pena legal y no ser acto de venganza o de juicio inmediato y definitivo. No pueden ser sujeto a tortura, no pueden ser sujeto a pena de muerte, etcétera, etcétera, por el valor intrínseco de la humanidad. Y finalmente, esa valoración ecologista que están haciendo y que corresponde a lo que yo llamo la ética en 3D y en algo, ese texto magnífico que es la Carta de la Tierra, ¿no? La Carta Magna de la Tierra, que les invito a leer si no lo conocen, ¿no? Pues esta valoración ecologista empieza a pensar que todo tiene un valor intrínseco, ¿no? Y que obviamente si hay que matar para vivir, tengo que matar a la lechuga para comerla, tengo que matar al animal para comerlo, pues como la lechuga y el animal tienen un valor intrínseco, tengo que respetar ese valor intrínseco en el proceso económico de comer. Entonces, la lechuga la voy a criar en forma orgánica, tratando de no utilizar pesticidas, tanto para mi salud como para la salud de la naturaleza. Y el animal, si lo tengo que matar para comer, pues lo voy a matar bien, no lo voy a hacer vivir en condiciones espantosas, no lo voy a poner en cajas, no lo voy a matar generando mucho estrés, etcétera, etcétera. La buena vida del animal que consumimos es un tipo de valoración que nos acerca más allá del humanismo
a ser humano con los no humanos, ¿no? Ser humano con los no humanos, es decir, más allá de la valoración humanista, una valoración intrínseca de todos los seres sensibles. Entonces, si estudiamos un poquito más a fondo esos cuatro tipos de valoración, podemos notar que la valoración discriminatoria a nivel de mentalidad es una mentalidad conservadora, tradicionalista y gregaria. Desgraciadamente es extremadamente difundida. Incluso en nuestra Latinoamérica se eligen presidentes gracias a esos valores y todos los populistas no incentivan esos valores, ¿no? Y su valor supremo va a ser obviamente la lealtad al grupo de referencia, ¿no? El valor supremo, siendo una moral de integración gregaria, va a ser leal a tu grupo de referencia, ¿no? Puedes hacer casi todos los demás, te lo podemos perdonar, pero no ser leal, eso nunca te lo vamos a perdonar, ¿no? La valoración meritocrático es típica del neoliberalismo desarrollista y tecnocrático, ¿no? Que tiene como valor supremo los indicadores de excelencia, ¿no? El éxito, la competencia, la superación de sí mismo, el desarrollo, la mejora continua, ¿no? Y obviamente todo eso va a desembocar en un ranking, en una clasificación entre los que tienen éxito y los que fracasan, ¿no? Entre los winners y los losers, como se suele decir en inglés, y pues a cada quien según su mérito, entonces a los winners todo y a los losers cada vez menos o incluso nada, ¿no? La valoración humanista, como les dije, desarrolla una mentalidad humanista, vale la redundancia, universalista, cosmopolita, porque es toda la humanidad por todas partes que vale, ¿no? Y su valor supremo es obviamente la humanidad misma, cosa que es muy humana. Y finalmente, en esa coloración ecologista, ecológica que toma el humanismo universalista, la convivencialidad, ¿no? Entre todos los seres en los ecosistemas, una mentalidad pacífica, una mentalidad armonicista, tal como nació en los años 70, por ejemplo, en el movimiento hippie, nos conduce al valor supremo de la armonía. Hay que armonizar todas las contradicciones, hay que armonizar todas las pluralidades entre seres muy diferentes, pero los hongos, las bacterias, los árboles, los humanos, los perros, gatos, pollos, aves, abejas, etcétera, todos debemos vivir y convivir juntos, lo que implica conocer la importancia del otro ser para mi vida y armonizar mis prácticas de tal modo que la vida del otro no sea puesta en peligro. Todo eso nos conduce también a la armonía y a la sostenibilidad. Entonces, a nivel de amplitud de dignidad, la valoración discriminatoria obviamente tiene una amplitud muy reducida en lo que considera como dignidad y derechos. Esa amplitud se amplía un poco en la valoración meritocrático, pero se pierde debido al comportamiento manifiesto. Esa amplitud es total entre humanos en la valoración humanista y es absolutamente planetaria en la valoración ecológica. La relación entre ontología y ética, como ya lo expliqué, en los dos primeros tipos de valoración, menos universalista, la definición ontológica rige la apreciación ética. En el caso de la meritocracia es la autodeterminación ontológica, es decir, yo mismo
a través de mis acciones, voy finalmente a definir mi apreciación ética, la que merezco por las acciones que yo he hecho. Mientras que en los dos últimos tipos de valoración más universalista es la apreciación ética, que es independiente de la calificación ontológica y que en el caso de la ecología va a definir la apreciación ontológica. Es porque yo soy un ser ético ecologista que valoro la vida, que yo, hongo, te valoro, que yo, pollo, te valoro y que te aprecio ontológicamente por lo que tú eres, ya que lo que tú eres me permite a mí también existir, ¿no? Entonces hay una amplitud total del concepto del universalismo, ¿no? Les invito a bien subrayar que el desarrollismo tecnocrático está solamente en la valoración meritocrática, ¿no? Entonces, el humanismo y la valoración ecológica no es reducible a la modernidad, para nada, ¿no? Eso es bien importante entender, ¿no? Y bueno, si lo abordamos esta escala de valoración desde un enfoque deontológico, es decir, hacer el bien porque es el bien, tenemos que la religión es obviamente la valoración discriminatoria por definición, ¿no? Dios ha creado el valor intrínseco de cada ser al crear cada ser, por lo que Dios ya ha dado su clasificación valorativa, ¿no? Y es a través de la religión que vamos a leer todo eso, ¿no? En la valoración meritocrática es la responsabilidad de cada quien que va a permitir la valoración, lo que hace de su vida. En la valoración humanista son los derechos y dignidad de todos los seres humanos, mientras que en la valoración ecológica encontramos este concepto muy interesante, si sabemos entenderlo no desde una moral de la felicidad, sino desde una ética universalista, que es el tema del buen vivir como desarrollo sostenible, como proceso de armonización, ¿no? Y aquí yo creo que en América Latina, a través de nuestros pueblos indígenas, tenemos muchísimo que estudiar y muchísimo que aportar al mundo. Si tenemos un enfoque utilitarista, ¿no? Obviamente en la valoración discriminatoria lo útil es lo nuestro, en la valoración meritocrática es el progreso, en la valoración humanista es el bienestar, esos derechos humanos van a permitir el mayor bienestar y en el enfoque ecológico va a ser el desarrollo sostenible, ¿no? El hecho de que la humanidad pueda sostenerse en el tiempo, ¿no? Entonces, dentro de nuestra reflexión general de RCU, lo que les quiero decir es que hay preguntas centrales sobre la educación ética que damos a los demás, ¿no? Sabemos enseñar en la universidad a nuestros estudiantes a ser ciudadanos cosmopolitas, científicamente informados, democráticamente orientados, para promover innovaciones sociales que construyan desde el territorio un mundo más justo, más digno, más armónico. Si lo sabemos hacer, o nuestros cursos de ética son cursos de moral. ¿Con qué procesos administrativos y de gobernanza hacemos esta educación ética? Enseñamos bien en el salón de clase, pero hacemos todo lo contrario en los procesos administrativos, ¿no? Pregonamos los derechos humanos en el salón de clase, pero la universidad compra productos chinos, de Laos, de Tailandia, de Vietnam, donde no se respetan los derechos humanos. ¿Se dan cuenta?
¿Con qué proceso de gobernanza lo hacemos? Pregonamos la democracia en el salón de clase, pero la autoridad universitaria toma medidas discrecionales sin participación de los estudiantes y de los docentes. ¿Y con qué procesos académicos, pedagógicos, epistemológicos, investigativos, participativos fomentamos todo eso? Desde epistemologías del positivismo, en el cual hay una santa verdad que la ciencia da y todo el resto es basura, o tenemos epistemologías constructivistas, epistemologías relativistas, epistemologías que van a permitir discutir la axiomática con la cual construimos a duras penas lo que llamamos racionalidad y que podemos siempre criticar, autocriticar para mejorarla, ¿no? Esas son preguntas fundamentales. Y estas son para mí preguntas centrales de la responsabilidad social universitaria. Si no entramos en este tema ético de la responsabilidad social universitaria, que es gestión ética, y hay que entender la palabra ética como ética universalista, pues muy poco estamos haciendo para la RC, ¿no? Yo quería terminar por una reflexión que nos retrotrae a la Biblia, ¿no? No quiero para nada que mi discurso aparezca como un discurso antirreligioso. No lo es, no lo es. Históricamente, desgraciadamente, las religiones han defendido morales extremadamente fanáticas y dogmáticas y han sido efectivamente motivo de muchas guerras, muchísimas guerras, ¿no? Pero cuando uno lee bien los textos sagrados, encuentra obviamente la universalidad ética a casi cada página, ¿no? Y dentro de ese concepto de valoración ecológica que les quise aportar hoy en día, yo resalto muchísimo en nuestra Biblia, pues el discurso del Dios de Babel, ¿no? Hay que recordar que cuando los seres humanos construyen la Torre de Babel, en ese pequeño relato del Génesis, ¿no? Que son 12 líneas nomás, ¿no? Es muy chiquito, pero es luminoso. Los hombres estaban todos de acuerdo, vivían en paz, vivían en consenso total, vivían en la misma ciudad, hablaban el mismo idioma, se entendían absolutamente, ¿no? Y el hecho de entenderse absolutamente hace que ellos se proponen una meta común y todos empiezan a construir esta torre hacia los cielos. Y Dios llega y dice, ay, ya no van a tener límites, ya no van a tener límites. Es el problema de los límites que interesa el Dios de Babel, ¿no? Entonces, él dispersa los seres humanos horizontalmente, pasamos de la verticalidad del desarrollismo de Babel a la horizontalidad de la diversidad del Dios post-babélico, y en esa horizontalidad de los pueblos dispersos, diversos y dispersos, Dios nos da idiomas diferentes para que no nos entendamos, ¿no? ¿Qué significa eso? Para mí significa que estamos frente a un Dios ecologista que ama y reconoce la bondad de la diversidad, que sabe que la diversidad es sostenible, porque si un pueblo desaparece no importa porque hay otros pueblos. Mientras que si todos hacen lo mismo al mismo tiempo, esa es la definición económica de la crisis, cuando todos hacen lo mismo al mismo tiempo, entonces todos construyendo la torre de Babel hacen lo mismo al mismo tiempo, ya no tienen límites, ¿no? Están viviendo en la hubris de la ilimitación y si sucede algún problema, un terremoto, por ejemplo, todos van a desaparecer. Desde luego, cuando todos hacen lo mismo al mismo tiempo es insostenible y cuando todos hacen por su cuenta cosas diferentes hay sostenibilidad.
esa diversidad dada a través de la pluralidad de las culturas es muy importante para el Dios de Babel. Debe ser una diversidad tolerada por los demás y el esfuerzo no es para hacer todos lo mismo al mismo tiempo, el esfuerzo es para entendernos a pesar de nuestras diferencias. Yo creo que cuando habremos entendido ese Dios de Babel, estaremos muchísimo más cerca de entender algo como el Laudato Si del Papa Francisco y estaremos muchísimo más cerca de amar a nuestras diversidades latinoamericanas, tolerarnos intraculturalmente y interculturalmente muchísimo más. Y yo recuerdo la visita del Papa Francisco a Perú cuando se fue a la selva, Madre de Dios. Fue extraordinario que un papa, ¿no? Que históricamente los papas europeos siempre fueron del lado de la colonización, ¿no? Entonces de la uniformización poblacional y del rechazo a las culturas indígenas que había que evangelizar, que había que transformar, pues ese papa finalmente 500 años después dijo a los pueblos indígenas, no cambien, quédense como ustedes son. Ustedes tienen muchísimo valor y dignidad tal como son, ¿no? Y eso me parece un nuevo discurso muchísimo más universalista, muchísimo más de acorde al Dios de, el relato de Babel, entonces de acorde no solamente con el Nuevo Testamento, sino con el Antiguo Testamento bien leído, ¿no? Bien leído, y que es eso lo que deberíamos practicar en nuestras universidades. Todavía, todavía nuestras universidades acogen muy pocos las sabidurías y los saberes de los pueblos originarios de nuestro continente, y eso es una enorme pena, ¿no? Entonces, yo creo que hay que meditar esto y bueno, hay que desobedecer a la moral que impera todavía en la universidad para que nuestra universidad sea un poquito más universalista, es decir, ética. Muchísimas gracias por su atención y pasamos a un pequeño intercambio. A ver, ¿alguien quiere preguntar algo? Gracias por sus gracias. Sí, falta muchas coherencias en nuestras universidades, de acuerdo. Sí, hay falta de claridad sobre ética y moral, Manuel, pero incluso en tu discurso, yo diría, porque dice la asimilación de principios y valores define al ser humano, luego al profesional. Este proceso se iniciaba en casa y se reforzaba en las instituciones educativas. No, se inicia en casa y termina en casa la moral, y en las instituciones educativas no deberíamos enseñar la moral, sino solamente la ética. Es decir, deberíamos enseñar a desobedecer, es decir, a obedecer solamente a principios universalistas y no a principios morales. Y es la única manera para que podamos en las instituciones educativas
¿no? Empezar a ser tolerantes, es decir, vivir la pluralidad humana como pluralidad amada, admirada y respetada como pluralidad. Desgraciadamente lo pueden constatar en los colegios, vive la uniformización, vive el militarismo, todos los alumnos igual, con el mismo uniforme, con el mismo discurso, pasando el mismo examen, la misma evaluación para tener la misma nota, etcétera, etcétera. Detestamos la diversidad en el colegio. Y al detestar la diversidad, seguimos reforzando el proceso de casa de la moral de integración. Y eso es absolutamente desastroso para la cultura moderna de la democracia, ¿no? Entonces, sí es importante revisar nuestras mallas curriculares y primero es importante revisar nuestras mentalidades, ¿no? Creo yo. Hay una cultura del conformismo entre la población, sin duda, siempre una nación vive de conformismo, ¿no? Si es correcto afirmar que la moral es la vida vivida y la ética es la vida reflexionada, bueno, si eso te ayuda, Elkin, bien, sí, 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 no tengo objeción a esto, ¿no? Sí, he escrito una columna en RPP, que es la radio ah, peruana, ¿no? Sobre moral y ética y le puede ayudar, ¿no? ¿Qué hacer con los gobernantes del Perú o de Colombia o de México? Esto no sé. Sobre todo, yo pienso que tenemos los gobernantes que merecemos, ¿no? Y a mí hay algo que me parece ah, extremadamente difícil, es que no tengamos partidos que defiendan la ecología política en América Latina, ¿no? No he dicho partido verde, he dicho partidos de ecología política, ¿no? La ecología política no solamente es una política de defensa de la naturaleza, sino es una política total que aborda todos los temas económicos, sobre todo, ¿no? Economía circular, etcétera, etcétera. Y no tenemos partidos que promueven eso a nivel latinoamericano. Y es un jaque mate. Tenemos sin duda el continente con mayor megadiversidad, tanto biodiversidad como etnodiversidad, ¿no? Y esa megadiversidad no hacemos nada porque seguimos con la mentalidad republicana de odio al indio, hay que decirlo, porque los republicanos instalaron todo menos estados independientes pro pueblos originarios. Y ese odio al indio es también un odio a la naturaleza, o sea, nos interesa muchísimo más las industrias extractivas, exportadoras y letales para la naturaleza que la agroforestería, la agroecología y la artesanía, las economías locales, las cadenas de comercio justo, las monedas complementarias, que son todas esas economías basadas en la vida local de la comunidad local, el dios post-babélico, y que respetan la integridad de los territorios y que desarrollan los territorios, ¿no? Ah, sí, 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 Oscar, es bien importante que el discurso no sea antirreligioso, es antimoral. Suena raro, ¿no? Mi discurso ético es un discurso antimoral,
pero no es un discurso antirreligioso para nada, mientras la religión no es un apéndice de una moral dogmática, ¿no? Tururut, uy, hay muchas cosas, no puedo leer. Sí, nuestras universidades están bien alejadas de la ecología, ¿no? Y de la ética de la responsabilidad. Yo creo que hay que trabajar muchísimo o por primera vez empoderar a los estudiantes, ¿no? Nuestros estudiantes van a tener muchísimas respuestas si se le dan más poder en la universidad, ¿no? El tema es que la universidad sigue siendo una institución básicamente medieval, muy vertical, muy piramidal, muy autoritaria y con feudos, ¿no? Entonces, el rector es un primer feudo, pero el vicerrector es otro feudo y el decano es un tercer feudo y el profesor con su libertad de cátedra es un otro feudo. Todo el mundo vive en su pequeño feudo y quiere mandar, ¿no? Tururut, una armonía. A ver, ¿de qué manera se puede iniciar estas buenas prácticas en la universidad? Bueno, eh, bueno, el tema de la filantropía en la universidad. Bueno, todo eso, para eso está Úrsula, está el movimiento de la RCU, hay que trabajar desde la página web y desde todos los documentos que están en la página web Úrsula para descartar absolutamente este tema del asistencialismo y de la filantropía confundida con la responsabilidad, ¿no? Ujú. Construir ética a través del consenso es muy difícil en nuestras instituciones educativas. Sí, pues. ¿Cómo es crear esta labor? Qué buena pregunta, Yolanda. Pues tú misma eres. Hay que hacerlo, ¿no? A ver, Jorge Luis. Javier Vidalón pregunta una aclaración. La RCU que desde el año 2014 lo tenemos como parte de la ley universitaria en el Perú, sí, se inicia como moral, pero debemos buscar universalizarla, bueno, la ética. No se inicia como moral. Desde el texto de la ley, el texto de la ley 3220, la ley universitaria peruana, en su artículo 124, dice la responsabilidad social universitaria es la gestión ética del impacto de la universidad en la sociedad y el medio ambiente, debido al ejercicio de sus funciones académicas, ¿no? Educación, investigación, de administrativas, ¿no? Hacia el medio ambiente y hacia la participación social. Entonces, las tres funciones sustantivas más la gestión. La ley está muy clara ahí, no se trata para nada de hacer algo como la moral, no, se trata de hacer algo como la ética, ¿no? No entiendo, Luis Alejandro, cuando dices un concepto contrafáctico, filosofía reflexiva. Estás diciendo que no tiene no entiendo. ¿Me puedes explicar más? ¿No? Por favor. Mm, sí. Sí, nuestro currículum no está a la altura de los nuevos tiempos. Eso está clarísimo. Lo hemos visto en nuestra investigación continental Úrsula 2018 del año pasado, a la cual participaron 60 universidades. Por favor, yo les digo, si no han hecho la investigación continental, háganla. Entren en la página web y vayan haciendo esa investigación continental, ese autodiagnóstico de las 12 metas de su universidad. Es un proceso absolutamente necesario si queremos avanzar,
si estamos de acuerdo en ese salón de clase virtual para decir que nuestro currículum no está a la altura de los nuevos tiempos, debemos empezar por ese autodiagnóstico universitario. Si no estamos a la altura y hemos visto en esa investigación continental 2018 que los ODS, los 17 ODS, no están incluidos en las mallas curriculares. Y desde luego es imposible lograr la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible si ni siquiera la crema innata de la sociedad, que somos nosotros los universitarios que hemos tenido acceso a la educación superior, si ni siquiera nosotros estamos enterados de los 17 ODS y que no trabajamos para ellos, no veo cómo vamos a cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, hay cambios urgentes que hacen en las currículas y para eso hay que diagnosticar, ¿no? Las reflexiones y prácticas éticas, cuando en realidad el modelo económico mantiene la esencia de la discriminación social y la insustentabilidad, obviamente que no, Marcelo, pero justamente, ¿cómo vamos uno a darnos cuenta que el modelo económico mantiene la discriminación si no entendemos lo que es una discriminación? O si no entendemos que la discriminación que nos afecta está mal, pero la discriminación que no nos afecta no nos importa, ¿no? Entonces, para empezar a criticar un modelo económico y a cambiar de modelo económico, necesitamos absolutamente reflexiones y prácticas éticas, ¿no? Y la primera práctica ética es manifestar en la calle cuando hay injusticias, cuando hay impunidad, cuando hay realmente despilfarro del bien público, cuando hay atropello a los derechos humanos, y todo eso ayuda en cambiar el modelo económico. Por ejemplo, la revolución conceptual que introduce la responsabilidad social es de decir que las decisiones de venta y de compra no son decisiones individuales, sino decisiones colectivas, y que esas decisiones colectivas afectan a toda la cadena de valor de la compra, ¿no? Y eso es fundamental, porque si logro entender que lo que yo hago implica miles y miles de personas a nivel económico, yo me puedo empezar a solidarizar con este lejano, ¿no? Que es el trabajador subempleado en alguna remota fábrica clandestina en, qué sé yo, Honduras, ¿no? Y eso mismo ya es una información ética que me permite criticar a la economía, ¿no? Entonces, obviamente no hay que alejar la ética de la economía, porque no hay que alejar la ética de nada, ¿no? La vida económica, artística, social, estética, todo eso son nuestros problemas éticos, ¿no? Pero la ética es ese centro de reflexión y de exigencia de universalidad que nos van a permitir criticar, entre otros, la economía, ¿no? ¿Se puede asociar la RCU desde esa perspectiva de cultura de paz como lo plantea la ONU? Por supuesto, la ONU y la UNESCO desde su discurso humanístico de cultura de paz, sí, sí, la RCU, la RCU no es una determinada, un planteo filosófico particular, pero sí, obviamente está de acuerdo con la cultura de paz, pero creo yo que va más allá, ¿no? Creo yo que va más allá. La paz, ¿sabes qué, Oscar? No es ¿cómo decir? No es algo que se construye, es un resultado.
Hay muchas otras cosas que construir y la paz es el efecto de esa construcción, ¿no? Si tú construyes lugares de escucha, lugares de reflexión, lugares donde el discriminado pueda hablar y ser escuchado sin que se burle de él, ya conseguiste la paz. Esa es un poco la idea. Entonces, hablemos menos de paz y más bien hablemos de deber. Hagamos lo que debemos hacer y tendremos más paz. Ah, si estás en la actualización de los planes de estudios, bueno, ojalá puedan hacer eso, ¿no? Un abrazo, Marcelo. Un abrazo, es un gusto tenerte aquí, ¿no? Bueno, ya son las 11:36. No hay mal que dure 100 años ni docente que lo aguante. Les agradezco muchísimo por su participación, sus preguntas, sus comentarios. Obviamente estamos grabando gracias al HIT de la Universidad del Pacífico, que saludo acá y que agradezco muchísimo. Mary Bravo, José Saravia, que nos ayudan siempre en estos procesos. Gracias a ellos vamos a tener acceso rápidamente a la grabación de esta sesión. Les recuerdo que podrán acceder también por un informe Google a contestar a tres preguntas sobre esta clase en relación a esta clase y que gracias a contestar a estas preguntas podrán tener una constancia, Úrsula, de haber participado en esta clase si les gusta, si les interesa para su propio currículo, ¿no? Así que muchísimas gracias. Añay Sonjoyuku Mantapacha, como decimos, ¿no? Y Añay Sonjoyuku Mantapacha significa gracias desde el fondo del corazón de la tierra. Es un saludo quechua que siempre me gusta emplear, ¿no? Bueno, un gran saludo desde el Perú para todos ustedes y nos vemos para una próxima clase. Dos clases en las cuales una profesora chilena nos va a apoyar para hablar de temas muy, muy, muy interesantes.